Pues bueno, chicos, bienvenidos a cada uno de los que se están conectando. Hoy también se está conectando nuestro buen amigo Mario. Bienvenido, amigo, Dios te bendiga. Y pues vamos a comenzar ya con nuestro discipulado del día de hoy. Por la mañana, damos muchas gracias a Dios porque hoy pone el pan a la mesa, hoy pone nuevamente su palabra para poder escuchar, para poder poner en práctica. Es un tema que vamos a ver que es muy, muy bueno, que es prácticamente lo que va a complementar lo que vimos el día de ayer acerca del consejo. Y pues vamos a adentrarnos un poquito más acerca de las cualidades sobrenaturales de la Biblia, que era el tema que nos habíamos eh, primero que todo introducido y fuimos viendo varios subtemas y el día de hoy vamos a ver uno más de ellos. ¿Para qué? Para poder ver realmente las cualidades que tienen la palabra de Dios que realmente van a superar lo natural, como bien lo habíamos visto en las clases anteriores. Y pues antes que todo vamos a meternos a la presencia de Dios para que Él nos hable en esta hora. Cierren sus ojos, chicos, donde se encuentren y vamos a meternos con Dios. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por lo bueno que ha sido hasta este momento, Señor, porque nos permitiste despertarnos, Señor, a tempranas horas del día, Señor, porque te damos gracias que nos has convencido, Señor, de poder hacerlo, no porque algún maestro o porque alguna persona va a tomar lista de esta situación o de este pequeño discipulado, Señor, sino porque hoy, Señor, queremos que tú nos tomes lista acerca de nuestro corazón y queremos que el día de hoy tú nos hables con palabras que siempre, Señor, como jóvenes hemos entendido, que no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos con un fin de que podamos satisfacer a nuestros padres, podamos convencerlos de que somos unos buenos chicos, sino que queremos que cada día tú veas que en nuestra vida está el querer como el hacer tu perfecta voluntad, Señor. Queremos hacerlo y queremos que tú nos ayudes a hacerlo, porque a veces es difícil como jóvenes, Señor, hacer tu voluntad, pero sé que en ti, y si ponemos toda nuestra confianza en ti, nada, Señor, se nos va a hacer imposible, porque para ti todo es posible y nos harás esforzarnos hasta lograr el objetivo por el cual estamos presentes en esta tierra, Señor. El día de hoy, háblanos, Señor, como siempre nos has hablado en cada semana, Señor. Cada inicio de semana, Señor. Es increíble el poder empezar al lado de unos chicos valientes, Señor, una semana más, sabiendo que tú nos hablarás en esta hora y que primeramente tú confirmarás en las mesas con nuestro pastor Jonas, Señor. Pedimos que seas tú hablando en esta hora, Señor, que quites todo lo que yo pudiera decirle, Señor. Solamente permite que pueda yo abrir mi boca y que sean tus palabras hablando, Señor. Que podamos ver, Señor, lo grande, lo poderoso y lo fuerte que eres, Señor, para poder sostener nuestra vida, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por ahí ya vi que se me conectaron un poco más. Por ahí está Suri. Bienvenida, Suri. Dios te bendiga. Juanito, Dios te bendiga también, amigo. Y pues vamos a ir comenzando, chicos, con nuestro discipulado. Como siempre, vamos a poder tener un repasito de lo que vimos la semana pasada. Por ahí, si les pregunto qué vimos la semana anterior, a lo mejor no, por las múltiples actividades que tenemos, por todo lo que tal vez ocupa nuestra mente, la escuela, el trabajo, pues trato de no forzármelos a ustedes, a cada uno de ustedes, pero siempre vamos a ver lo que vimos la clase anterior y pues va a ser un pequeño repasito antes de meternos de lleno al siguiente tema. Y pues como dice la diapositiva, en nuestra clase anterior vimos en el estudio de las cualidades sobrenaturales de la Biblia el cuarto y último punto que abarcó las sublimes enseñanzas de la Biblia. Como habíamos visto, chicos, pues siempre la parte de la palabra de Dios pues nos enseña nos deja una enseñanza y pudimos estudiar qué significaba sublime, ¿verdad, chicos? Pudimos analizar eh, que era una enseñanza de gran precio, de gran valor, de gran renombre, y que podíamos ver que tenía cualidades sobrenaturales. Entonces pudimos ver que estas sublimes enseñanzas se dividían en 4 estudios muy, muy gruesos de la Biblia, que pudimos ver que una de ellas era la vida de nuestro Señor Jesús,
la vida bueno, las enseñanzas que nuestro Dios nos pone directamente. Y en la semana pasada pudimos analizar lo que significa la palabra salvación y el estudio de lo que significan las enseñanzas de la Biblia, que es en la parte de la salvación. Y pudimos ver que la palabra salvación significaba la solución a un problema grave y el ser librado tanto de algún peligro, de alguna amenaza o de alguna situación difícil. Entonces vemos que prácticamente la vida que podemos tener viviendo, prácticamente, valga la redundancia, lo que podemos estar viviendo, que es nuestra vida, vamos a poder ver que está tan peligrando en todo momento, porque vemos que pues hay alguien que siempre va a estar al pendiente de nuestra vida y que va a querer que nosotros caigamos. Y si nosotros vemos desde un inicio que tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos un propósito especial por Dios, pues vamos a ver que hay un enemigo de nuestras vidas que va a querer quitar eso, que va a querer quitar, que va a querer anular ese propósito, que va a querer echarlo a perder, va a querer siempre que nos equivoquemos. Y pues esto es para que nosotros nos podamos preocupar. ¿Por qué? Porque pues sabemos que tenemos que estar siempre al pendiente de cada paso que tiene nuestra vida. Como bien lo veíamos el día de ayer en la predicación, tenemos que buscar que el consejo que nosotros recibamos sea directamente el que Dios nos dé. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber qué es un consejo que Dios nos va a dar? Bien lo decíamos ayer, que era justamente el poder leer la palabra de Dios. Si un consejo no proviene de la palabra de Dios, vamos a poder ver que absolutamente no va a servir para mucho. Así nos vamos a poder decir, pues tu consejo es bueno y lo practiqué cierto tiempo, pero no te va a llenar como te llena el consejo de Dios. Y es muy importante porque pues pudimos ver ayer el consejo de Roboam, que pues decidió tener el consejo malo, tener el consejo de los jóvenes, de unas personas que prácticamente se criaron con él, y si él no sabía hacer las cosas, pues menos los que se criaron con él, ¿no? Porque pues vemos que era una actitud dura, una actitud tal vez podemos decir soberbia, podemos decir que era una actitud altanera. ¿Por qué? Porque dijo, no, pues si tu dedo es más, tu dedo no es más chico que los dedos de tu padre. O sea, entonces debes de ser aún mejor, aún mayor o aún peor que tu papá, ¿no? Entonces, pues no era la mejor decisión, ¿verdad? Entonces pudimos ver que el consejo de cada uno de esos jóvenes que le dijeron, porque ni siquiera se lo sugirieron, sino lo obligaron a decir esas palabras exactamente, y pues prácticamente vimos que pues, eso trajo una consecuencia terrible, que fue lo que leemos, que era la separación del pueblo de Israel en 11 tribus y en una sola tribu. Y pues nos dimos cuenta que eso trajo consecuencias hacia el pueblo de Israel, porque pues gracias a esta separación, pues vemos que vienen más juicios hacia el pueblo de Israel, y uno de ellos es la esclavitud a Babilonia, ¿no? Entonces vemos que todo eso se pudo evitar si él debió de haber escuchado el consejo bueno, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que ahora tenemos ese mismo consejo ahora en nuestra vida, y que podemos tener la libre decisión de decidir escuchar el consejo bueno, ¿no? Entonces, la semana pasada pudimos analizar lo que significaba la palabra salvación, y pues en el aspecto de nuestra vida nos deja ver que por medio de nuestro Señor Jesús podremos ser librados de estos problemas que pues realmente son graves. ¿Por qué? Porque nos van a separar de la comunión entre Dios y nosotros. Y toda esta parte de que la salvación se pueda perder en nuestra vida, pues vamos a poder ver que nuestra propia vida se va a separar de lo que tiene ya diseñado Dios para nosotros, que en este caso, en común para cada uno de nosotros, pues es una vida eterna al lado de Él. Entonces, si nosotros nos perdemos, pues vamos a ver que sí estamos en un gran problema, en un problema grave, en un peligro, en una amenaza, una situación difícil, porque pues no va a ser bonito estar alejado de la presencia de Dios, y mucho más en una vida eterna, ¿no? Entonces, debemos de estar conscientes, pero no vivir espantados, sino tengamos la oportunidad de estar conscientes del riesgo que puede ser nuestra vida, pero de tener la seguridad de que si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a poder tener ganada esta salvación,
y vamos a poderla hacer efectiva en nuestra vida, pero sobre todo, y como lo hemos escuchado en el discipulado las veces anteriores, vamos a poderlo compartir, chicos. Esto es muy importante porque si ustedes no comparten, prácticamente son como esos niños envidiosos que dicen, no doy, ¿no? No doy mi pastel, no doy mi dulce, sabiendo que podemos dar alguna porción a quien más lo necesite y podemos regalarle el privilegio de que pueda vivir con nosotros una salvación que va a poder ser efectiva cuando Dios lo indique, ¿no? Ya sea nosotros viviéndolo como una generación joven, si Dios lo permite, pues pudiéramos tener ese privilegio. Como bien nuestro pastor dice, pues el reloj de la tierra, pues vemos que ya está cerca. Entonces vamos a ver que podríamos podríamos ver toda esta parte que está escrita de ser arrebatados, pues como en 4D, ¿no? Prácticamente viviéndolo en carne propia, y pues vamos a poder ver que tenemos esa esperanza, ¿no? Vamos a poder ser librados de esta condenación y pues de lo que viene, chicos, porque pues no va a ser nada bonito, y pues vamos a ver que con este estudio pues ya pudimos terminar las sublimes enseñanzas de la Biblia, y hoy nos vamos a adentrar en una nueva característica de estas cualidades sobrenaturales de la Biblia. Y pues yo quiero que cada uno de ustedes vea que pues, nos llevamos un cierto tiempo en terminar un tema, pero yo creo que nos quedó muy claro acerca de que la Biblia tiene enseñanzas tan poderosas, tan increíbles, que parecen sacadas de un cuento, pero realmente vemos que es tanta la realidad. ¿Por qué? Porque tiene tantas características que un libro de fantasía ni en sus sueños hubiera podido escribirse, ¿no? De alguna persona. Tiene tantas características, tiene tanta información, y si nos adentramos, incluso si leemos la palabra de Dios en el idioma original, pues vamos a ver que tiene aún más detalles, ¿no? Vamos a ver que tiene aún mucho más eh, características importantes que vamos a ver que se van a cumplir y que se van a hacer efectivas si nosotros las practicamos, ¿no? Por ejemplo, en la parte del consejo, vamos a ver que si este consejo se aplica a nuestras vidas, pues vamos a ver que es, será increíble el efecto que tendremos en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros seguimos este consejo bueno, ¿no? Entonces, bueno, para ya no adelantar, ya no trazarme un poquito más y poder tener el tiempo suficiente para poder terminar este tema, nos vamos a ir viendo que pues terminamos las sublimes enseñanzas de la Biblia, y el nuevo tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el milagroso poder de la Biblia. Yo creo que pues sí, de primeras pues nos suena así como que algo, milagroso, ¿no? Incluso lo hemos cantado, ¿no? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, ¿no? Vemos que eso es una adoración que hemos cantado en la iglesia, que hemos cantado tal vez en nuestras casas cuando nos quedamos, pero vemos que la palabra milagroso pues significa muchas cosas, ¿no? Y yo quisiera pues que cada uno de ustedes se preguntara, ¿sabemos la realidad de la palabra milagroso? Y a mí me gusta siempre, y yo creo que lo han visto cada uno de ustedes, eh, saber si realmente eh, nosotros estamos adentrándonos a cada característica, a cada significado, y pues vamos a poder ver que no nos vamos a quedar con ninguna duda. Y si llegan a tener alguna duda acerca de estas dudas, por favor no duden en contactarme y en buscar la respuesta, porque si ustedes se quedan con una pequeña duda, ahí puede ser el detonante para que no se entienda por completo lo que vamos a seguir estudiando, porque como lo hemos estado viendo, cada predicación, cada cosa que nosotros escuchamos de parte de nuestro Dios, siempre tiene que tener una unidad, siempre tiene que ser algo integral, siempre tiene que ser así, por ejemplo, como la comida de los 3 tiempos, que tiene que tener su sopita, tiene que tener su arrocito, tiene que tener su guisadito, ¿no? Entonces, todo y todas y cada una de las palabras que tiene nuestro Dios para nosotros tiene que ser siempre un complemento de lo que ya vimos anteriormente. Entonces vamos a poder ver que el día de hoy el tema se llama el milagroso poder de la Biblia, y pues vemos que el poder sobrenatural de la Biblia nos ha dejado ver que no hay otro libro como este. Y esto es increíble porque vemos que de verdad ya lo vimos desde que nos centramos de las cualidades sobrenaturales.
O sea, no hay un libro que sea así como mágico, ¿no? Como algo que cambie por completo la vida de alguien, ¿no? O sea, a pesar de que haya algunos que son fábulas, algunos que son científicos, no van a cambiar la situación de una persona al leerla como la Biblia. Entonces vamos a poder ver que como lo hemos repasado en todo el discipulado, la Biblia, al ser la voz de Dios directamente plasmada en unas hojas y a través de escritores que fueron usados por el Espíritu Santo, no va a poder ser usada como un amuleto porque diga, ah, ya porque tengo mi Biblia, ya estoy protegido, me protejo, ¿no? No, nada que ver con esto. No es un símbolo de protección, no es un amuleto, sino simple y sencillamente es una dirección que Dios ha puesto en hojas de papel. ¿Para qué? Para que podamos ver que el propósito de Dios siempre va a estar escrito para nuestras vidas. No va a ser un propósito cambiante, no va a ser un propósito que vamos a ver que a Dios ya se le va a ocurrir mañana, que me va a llevar a las naciones, o que se le va a ocurrir mañana a Dios que me manda a un hospital, sino va a ser exactamente un propósito divino que Dios ya ha puesto para nuestras vidas y que necesitamos creernos que de verdad es lo que va a hacer Dios con nosotros. Porque si nosotros cada domingo vamos, cada servicio de jóvenes vamos y nos sentimos cansados y nos sentimos aburridos, sentimos que ya no tiene sentido el ir a la iglesia o que, ay, qué aburrido otra vez está hablando David del discipulado, o que tal vez estemos viendo que hay algo que está haciéndonos desacelerar en aprender más de Dios, pues vamos a ver que la Biblia va a poder hacer ese milagro, que va a ser darle vida a esos huesos secos, porque vamos a ver que eso, el que nosotros podamos estar ya con una actitud ya de pesimismo, de que, ay, otra vez lo mismo voy a escuchar, vamos a ver que esto es, que en la Biblia dice que es como si fueran unos huesos secos, y lo que vemos es que la unción de la palabra por medio del Espíritu Santo, vamos a ver que esos huesos pueden ser nuevamente hechos con vida, pueden nuevamente tener ese impulso. ¿Para qué? Para que puedan seguir siendo usados nosotros por el Espíritu Santo, para que otra persona que se sienta tal vez como nosotros o que incluso se sienta peor, pueda escuchar la palabra por nuestra propia boca y que seamos usados por Dios para ver que no importa tanto nuestra vida, sino que tal vez importa la vida de otros más, ¿no? O sea, porque esa es la misión que nuestro Señor Jesús nos dejó, ¿no? Yo creo que Jesús no se preocupó por su vida porque pues incluso la entregó por sí mismo, ¿no? Entonces, si nosotros nos decimos jóvenes cristianos, pues exactamente vamos a ver que la palabra cristiano es seguidor de Jesús. Y vamos a ver que vamos a seguir los pasos de Jesús al dejar atrás nuestra vida y preocuparnos por la vida del que se nos está presentando. Y ya sea el peor, ya sea la persona que más nos detesta, la persona que más fea es con nosotros, a veces es esa persona a la que debemos de llegar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos así en un pasado, para los que algunos estuvimos así, vacíos, enojados, frustrados, vemos que la palabra de Dios nos cambió por completo y nos da una nueva identidad. Entonces, ¿por qué le vamos a arrebatar ese privilegio al que hoy está desganado, al que hoy está con una actitud horrible, al que está con una vida que no le agrada a Dios? ¿Por qué le vamos a quitar el privilegio si nosotros también tuvimos ese privilegio de recibir la palabra cuando aún incluso ofendíamos el nombre de Dios todos los días en nuestra mente, con nuestras acciones, con cada cosa que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver que no es un símbolo de protección, no es un amuleto, sino, como dice la diapositiva, al ser la palabra de Dios viva y eficaz, y eso también lo viene en la Biblia, vamos a poder ver que cada cosa que vamos a leer va a tener un efecto en nuestra vida y que nos va a ir moldeando, mostrando un poder milagroso que va a ir más allá de la ficción. La ficción es prácticamente algo que es inventado por el hombre y vamos a ver que es un poder totalmente milagroso. Y pues vamos a ver
les puse la parte de la ficción porque les puse un superhéroe, pues es algo que es inventado por el hombre, ¿no? Pues antes que todo, nos debemos de preguntar qué significa la palabra milagroso. Entonces, es lo que les había dicho al principio de nuestro discipulado, que es cada uno de ustedes se pregunte qué significa esta palabra, Señor. Porque pues ya David ya lo ha dicho varias veces, pero ¿qué significa la palabra milagroso? Y vamos a poder ver que pues para la gente que está afuera, la gente que está fuera del ambiente cristiano, vamos a poder ver que una de las definiciones del diccionario es que resulta sorprendente y causa admiración porque no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Entonces vamos a ver que el poder de la Biblia va a resultar sorprendente para nosotros y va a causar esa admiración porque no se va a poder explicar. Porque como bien lo veíamos en lo sublime, ese es un sinónimo de lo que significa la Biblia, que va a romper las leyes de la naturaleza y va a ser sobrenatural, va a ser algo que cambie por completo la perspectiva de una persona. Porque si vemos, por ejemplo, la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces, causó una admiración ante la población y que dijo, wow, ¿cómo con 5 peces me dejó la barriga llena, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo incluso hasta quedaron 12 cestas llenas de 5 panes y 2 peces, ¿no? O sea, es el poder milagroso de la Biblia que vamos a ver que esta figura, por ejemplo, de los 5 panes y de los 2 peces, pues va a ser las fuerzas que podemos llegar a tener. Vamos a poder ver qué es la provisión que podemos llegar a tener en nuestra vida, tanto monetaria como provisión espiritual. Vamos a poder ver que todo esto va a causar esa admiración hacia Dios en nuestras vidas, que esto nos va a poder enganchar aún más a poder creer en que lo imposible se puede hacer posible y que esto aumente nuestra fe, porque realmente esto significa la fe, ¿no? Que podamos ver que es algo que nosotros esperamos que sea, pero que tal vez ahorita no lo estamos viendo. Eso significa la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de que algo que no se ve va a poder ser hecho cierto, ¿no? Va a poder ser hecho realidad. Entonces, el significado de la palabra milagroso, vamos a ver que no está nada separado a lo que realmente significa en la palabra de Dios. Va a resultar sorprendente, va a causar admiración, porque no va a poder explicarse por las leyes de la naturaleza. A veces la ciencia, a veces todo se encierra a Dios y se queda así nada más, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? Pues Dios nada más va a poder hacer esto porque pues ante la ley, o ante las leyes de la física, ante las leyes de la química, va a poderse quedar así, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Dios al hacer lo imposible posible? Vamos a ver que se va a poder abrir y vamos a ver que va a reventarnos el cerebro, ¿no? O sea, porque vamos a decir, wow, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que Dios iba a poder hacer esto, que Dios iba a poder abrir el mar para que su pueblo pasara. Todo lo que vemos en la Biblia, pues vamos a poder ver que, pues cada vez que la leemos con esa incertidumbre de lo que va a pasar, vamos a ver que nos sorprende como si fuera la primera vez que lo leemos, ¿no? Entonces, como hemos visto a lo largo de este caminar en las cualidades sobrenaturales de la Biblia, el milagroso poder de la Biblia vamos a ver que se divide en diversas características que vamos a ir viendo poco a poco. Y una de ellas va a ser que el milagroso poder de la Biblia va a poder convencer y va a poder compungir. ¿Alguno de ustedes había escuchado la palabra compungir? Si alguno de ustedes lo ha escuchado, puede levantar su mano y puede decirlo. Pero pues realmente hasta incluso yo no había escuchado, ¿no? Entonces, creo que nadie, ¿verdad? Entonces, pues vemos que es una palabra difícil, una palabra que no muy común se lee. Entonces vamos a ver que nuestra Biblia es la expresión de la voluntad de Dios. Por ella vamos a poder saber si nosotros le obedecemos o si estamos omitiendo o dejando al tiempo alguna indicación que nuestro Dios nos da.
que Dios, nuestro Dios, nos hace, ¿no? Para poder evitar una catástrofe en nuestra vida. Era justamente lo que veíamos el día de ayer en la parte del consejo. Él nos va a decir antes de que nosotros nos equivoquemos. Y como lo veíamos ayer, el consejo de Dios siempre va a llegar primero que el de los jóvenes. Y eso lo vamos a poder tener el privilegio de hacerle caso a Dios antes. ¿Por qué? Porque su consejo siempre va a llegar antes. Entonces, para poder evitar una catástrofe, algo feo en nuestras vidas, vamos a tener que siempre escuchar la voluntad de Dios por medio de su palabra. Porque si no, chicos, pues vamos a tener una consecuencia fea, ¿no? Que yo no quisiera que cada uno de los que están conectados o de los que van a escuchar esta grabación, yo no quisiera que vivieran una consecuencia. ¿Por qué? Porque pues Dios me ha permitido estar enfrente de ustedes y me ha permitido amarlos a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos el discipulado, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de presentar el pan, que es un privilegio que Dios nos da, no porque lo merezcamos, sino porque así a Dios le ha dado el gusto de hacerlo. En verdad que nos da la oportunidad de amarlos y de cuidar que ustedes no se equivoquen como tal vez nos equivocamos nosotros, ¿no? En alguna parte de nuestra vida, ustedes que son más jóvenes que nosotros, que ya tenemos una cierta edad, les podemos llegar a decir que es demasiado increíble que nuestro Dios nos avise y que si nosotros lo hacemos a tiempo, vamos a evitar muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, así como nos vemos en un espejo para ver si algo no está bien con nuestro atuendo, nuestra imagen, a ver si nos vemos bien, a ver si caminamos y se nos ve bien el pantalón o se nos ve bien la camisa, en el caso de las chicas el vestido, su pelo, su maquillaje, vamos a ver que en la Biblia también así es de increíble, ya que nos va a decir qué tenemos que mejorar en nuestra vida para poder reflejar lo que Dios es, dejando nuestra imagen imperfecta para poder ser perfectible y vamos a poder alcanzar una gloria mayor. O sea, imagínense, si nosotros nos vemos en el espejo para vernos mejor, la Biblia también es como un espejo que nos va a enseñar qué está bien y qué está mal para poder alcanzar un nuevo nivel, como lo veíamos en el Congreso, ¿no? Vamos a poder llevar nuestra vida a algo mejor para Dios. Entonces, es increíble, ¿no? Y a mí cada vez que yo escucho esto de la Biblia, sí se me salen los corazoncitos como los emojis, te digo, ay Señor, gracias, porque sí realmente lo haces, ¿no? Y esto lo vamos a poder confirmar para que vean que no es una sacada de Davicho. Vamos a ver que en 2 Corintios 3:18 viene esta confirmación de lo que Dios nos dice. Si alguien quiere ayudarme a leer, ya tenemos 9 minutitos. Adelante, puede abrir su micrófono. ¿Nadie? ¿No? ¿Todavía no? No se preocupen, chicos. No, no nos vamos a reír si lee, ¿no? ¿Alguien tiene ya 2 Corintios 3:18? Ya lo leo. Ah, ok. ¿Nos ayudas a leerlo, sí, por favor? Sí, dice, por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muchas gracias, Lucy. Y pues vamos a poder ver que esto es realmente lo que la palabra de Dios va a hacer en nuestras vidas. De hecho, el título del capítulo 3 de 2 Corintios dice que ministros del nuevo pacto. Entonces vamos a poder ver que ya a partir de hoy como jóvenes ya somos ministros de una nueva dispensación, que en este caso es la gracia, lo que Dios nos ha dado no porque lo merezcamos, como bien se los decía ya anteriormente, sino porque a Él le dio el gusto de entregarnos un ministerio, nos dio el gusto de entregarnos una vida para poderla hacer mejor cada día. Y pues como dice su palabra en el versículo 18, dice que somos todos mirando cara descubierta como en un espejo
cómo la gloria del Señor nos va a hacer transformados y nos va a llevar de gloria en gloria. Es como les decía, llevar a un siguiente nivel. Mira, aquí tengo ya mi gloria, pues voy por una gloria mayor. Ya tengo esta gloria mayor, voy por una gloria mucho mayor. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús, ya evitándonos cometer esos errores que pues incluso vemos que están cerca y aún así no los evitamos, y que podamos ya tener en nuestro corazón la imagen, justamente como dice en el versículo 18, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, que el Espíritu Santo siempre nos muestre qué camino va a ser el que debamos tomar. Y pues ya la última cita que vamos a leer el día de hoy va a ser Santiago 1:23. Entonces, esto se los voy a leer ya para que no podamos consumir más tiempo y para que me permita cerrar con una pequeña oración. Entonces, vamos a ir a Santiago 1:23 y dice la palabra de Dios. A ver, Santiago 1:23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y esto, pues de primera instancia ya lo podemos entender, ¿no? Vamos a poder ver que nuestra vida no tiene que ser como ese espejo y que creamos que el reflejo es nuestra vida misma, sino que realmente vamos a ver que en un espejo, si nosotros no hacemos lo que la palabra dice, pues prácticamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué jugarle al falso? Porque realmente eso es lo que dice la Biblia, que no podemos ser falsos, no podemos eh, vivir una vida que realmente no vivimos, o sea, no, como lo veíamos ayer, estar o no estar y no estar, no podemos vivir una vida así porque pues de lo contrario vamos a ver muchas consecuencias en nuestra vida. Vamos a ver un vacío, o sea, a lo mejor no es una consecuencia que va a ser muy mala, pero pues realmente vamos a tener ese vacío que vamos a llenar y ahí sí va a ser la consecuencia que si no la llenamos con nuestro Dios, pues vamos a llenarla con cosas de allá afuera que pues van a traer ahora sí las consecuencias que no, que nuestra vida no tendría que estar viviendo. Entonces, justamente es lo que les decía, cuando hablamos de que la palabra de Dios compunge, vamos a poder ver que en verdad hará lo que la misma palabra significa, la palabra compungir, que significa sentir una pena profunda por algo que se ha hecho mal, por compasión de sí misma o de otra persona. Y este significado de la palabra compungir se los puse en rojo porque esto va a ser casi la meta de nuestra vida. Cada vez que nosotros nos equivoquemos, que sintamos esta pena profunda por nuestra vida, porque nos equivocamos y porque realmente Dios quiso lo mejor para nosotros y nosotros decidimos escuchar un consejo diferente. Que nosotros sintamos esta pena no por lástima, sino por saber que le fallamos a Dios en nuestra vida, pero que realmente no nos quedemos con que ya le fallé a Dios y ya me voy a ir de la iglesia. No, sino que hay esperanza de que sintamos esa pena, pero que nuestro Dios nos va a ayudar, nos va a dar esta palabra, nos va a dar estos 66 libros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la esperanza de que vamos a ser perfeccionados. Pero sí sentir cada vez que nos equivoquemos, pues ese pesar de que, ay Señor, me equivoqué, pero ayúdame a ser mejor cada vez más. Y que esta situación que nosotros estamos sintiendo, esta pena profunda por equivocarnos, que la podamos compartir a otra persona, porque justamente el significado de la palabra compungir dice esto, o por compasión de sí misma o de otra persona. Entonces, si nosotros podemos hacerlo, créanme chicos que vamos a lograr muchas más cosas y vamos a poder estar sorprendidos de que Dios nos habla puntualmente. Y para terminar ya, chicos, esta parte del discipulado, que ya me quedan 2 minutos, nuestra vida tiene que sentir esa necesidad de ser perfeccionada. Es por esto que es muy importante que nosotros debemos de leer la Biblia no solo como un libro, sino como las palabras de un Dios que siempre va a estar al pendiente de cada uno de nosotros y que siempre va a poder tener la respuesta ante todos y cada uno de nuestros problemas.
Vamos a dejarnos convencer por la palabra para ser perfeccionados, para ser moldeados y llevados al siguiente nivel. Entonces, la pregunta es, ¿están listos, chicos? Como dice Bob Esponja. Entonces, ahí tienes que decirle, ahí en donde está tu lugar, sí, Dios, estoy listo para ser perfeccionado, para ser moldeado y para ser llevado al siguiente nivel. Pero si estamos ya seguros de ser perfeccionados, moldeados y llevados al siguiente nivel, nos va a pedir algo Dios que hagamos, ¿no? Y eso va a hacer que tengamos nuestro esfuerzo y que luchemos porque esto sea aplicado a nuestras vidas. Y pues bueno, una vez terminando ya esta parte del discipulado, yo les voy a pedir que ahí donde se encuentren cierren ustedes sus ojos y que podamos terminar esto con una oración que en menos de un minuto para poder entregar este tiempo a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque nos has hablado muy fuerte, Señor, pero con tanto amor como siempre lo has hecho, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú nos ayudes, Señor, y que tú permitas, Señor, que esto que escuchamos, Señor, en el discipulado se aplique en nuestras vidas, Señor, para poder ser cada día mejores y saber que lo que tú quieres para nosotros debemos de creerlo, Señor. Gracias por poner ese espejo en nuestras vidas y saber que tú vas a ser cada vez más en nosotros, Señor. Vas a querer una mejor versión de cada uno de nosotros y te damos gracias porque siempre das pan a la mesa, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues ya me queda menos de un minuto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse y pues